Economía y Sociedad, por Max Weber. 156. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 1. El nacimiento de las religiones. 4. Los dioses representan a menudo, y no solo en sociedades poco diferenciadas, una desordenada trabazón de creaciones accidentales casualmente mantenidas por el culto. Los dioses védicos no constituyen todavía una réplica ordenada de dioses, pero, por lo general, tan pronto como la reflexión sistemática sobre la práctica religiosa, por un lado, y por otro, la racionalización de la vida en general, con sus exigencias típicas crecientes en cuanto a servicios de los dioses, han alcanzado un cierto estadio, que en cada caso puede ser muy diferente, tenemos la formación del panteón, esto es, la especialización y rigurosa caracterización de determinadas figuras divinas, por un lado, y por otro, su dotación con atributos fijos y alguna demarcación de sus competencias respectivas. Pero la creciente personificación antropomórfica de las figuras divinas no se identifica ni marcha paralela con la creciente demarcación y seguridad de sus competencias. A menudo ocurre lo contrario. Las competencias de los númina romanos son mucho más firmes, están más inequívocamente delimitadas que las de los dioses griegos. Por el contrario, la humanización y la representación plástica de los últimos, como auténticas personalidades, llegaron mucho más allá que en la genuina religión romana. La razón sociológica más importante es, en este caso, que la genuina concepción romana de lo suprasensible siguió siendo en su estructura general en gran medida la de una religión de campesinos y señores patrimoniales, mientras que la griega estuvo sujeta al desarrollo de una cultura caballeresca interlocal como la de la época homérica con sus dioses heroicos. El traspaso parcial de estas concepciones y su influencia indirecta sobre el suelo romano nada cambió en la religión nacional. Muchas de ellas alcanzaron tan solo una existencia estética, mientras la tradición romana siguió intangible en sus rasgos fundamentales característicos en la práctica ritual y, por razones que veremos después, se mantuvo también en constante actitud adversa respecto a la religiosidad orgiástica, extática y misterial, lo contrario de lo que pasó al helenismo. Naturalmente, cualquier especificación de influencias mágicas es mucho menos elástica que la competencia de un dios figurado como persona. La religión romana permaneció siendo religio, tanto si se deriva este vocablo etimológicamente de religare o de relegare, vinculación al formalismo cultural ya probado, y el tener en cuenta los númina de todas clases que interesan en cualquier momento. Junto al rasgo formalista, que se fundaba en esta circunstancia, la específica religiosidad romana estaba sostenida por otra característica importante frente a lo helénico. Lo impersonal guarda una afinidad interior con lo real racional. Toda la vida cotidiana de los romanos y cada uno de sus actos era rodeado por su religio con una casuística jurídico-sacral que absorbía su atención en grado no menor que lo hacen las leyes rituales de los judíos y el derecho sacro taoísta de los chinos. El número de divinidades que se cuentan con los indigitamentas sacerdotales es infinito en su especialización concreta. No solo cada acción, sino cada parte concreta de ella estaba bajo la influencia de númina especiales y, por precaución, en todos los actos importantes tenían que ser invocados y adorados junto a los alicubi, cuya significación causal y cuya competencia ya estaban fijadas por la tradición, los incubi, en este aspecto más equívocos, y aquellos otros númina cuyo sexo y acción o existencia estaba en duda, y para ciertos actos de cultivo una docena de los primeros. Lo mismo que para los romanos el éxtasis, en latín superstitio, de los helenos, venía a ser una desordenada avalienatio mentis. Esta casuística de la religio romana y de la etrusca, que iba todavía más lejos, les parecía a los griegos una deisidemia, nada libre. La preocupación para dar satisfacción a los númina
llevó a desarticular mentalmente cada acción particular en sus manifestaciones parciales conceptualmente determinables y de atribuir cada una a un numen particular bajo cuya protección especial estaba. Se encuentran analogías en la India y en otros lugares, pero en ninguna parte, pues la atención de la práctica ritual se concentró en esto, el número de númina, obtenidos mediante abstracción mental, por puro análisis conceptual, que había que tener en cuenta, fue tan grande como en Roma. La peculiaridad específica de la vida práctica romana, condicionada por esa circunstancia, consiste, y en ello reside la oposición con respecto, por ejemplo, a la acción ejercida por el ritual judío o asiático, en el cultivo incesante de una casuística sacrojurídica y práctico-racional, una especie de jurisprudencia sacra cautelar, y en el tratamiento de estas cosas a manera de problemas de abogados. El derecho sacro fue la matriz del pensamiento jurídico racional, y ni siquiera la historiografía de Livio niega esa característica de lo romano, condicionada por la religión, cuando frente, por ejemplo, al pragmatismo judío, coloca en el centro la corrección sacral y jurídico-estatal de cada innovación institucional. No se trata de cuestiones de pecado, castigo, penitencia, salvación, sino de cuestiones jurídicas de etiqueta. Por lo que se refiere a las ideas de los dioses, que habrán de ocuparnos en primer lugar, esos procesos de antropomorfización por una parte y los de delimitaciones de competencia por otra, que marchan unas veces paralelos y otras en sentido contrario, se enlazan a las especies de divinidad ya existentes, pero llevan consigo la tendencia de una racionalización cada vez mayor en el modo de adorar a los dioses y en el modo de concebirlos. Ofrece poco interés para nuestros fines el examinar las diferentes clases de dioses y de demonios, aunque, o más bien, porque, al igual que el léxico de un idioma, están condicionadas directamente por la situación económica y los destinos históricos de cada pueblo. Como estos para nosotros se pierden en la oscuridad, muy a menudo no puede conocerse por qué entre las diferentes clases de divinidades han alcanzado predominio algunas. Puede depender de objetos naturales importantes para la economía, empezando por los astros o de fenómenos orgánicos poseídos o influidos, provocados o impedidos por dioses o demonios. Enfermedad, muerte, nacimiento, fuego, sequía, lluvia, tempestad, cosechas. Según la significación económica predominante de algunos fenómenos particulares, puede un dios alzarse con la primacía en el panteón, como por ejemplo el dios del cielo, según se ha concebido como el señor de la luz y del calor, o como es frecuente en los pueblos ganaderos como señor de la procreación. Es claro que la adoración de las divinidades tónicas, madre tierra, supone en general una cierta importancia de la agricultura, pero no siempre marchan paralelamente. Tampoco se puede afirmar que los dioses del cielo, como representantes del más allá de los héroes, con frecuencia colocados en el cielo, hayan sido en todas partes los dioses nobles en oposición a los dioses terrestres de los campesinos. Todavía menos que la madre tierra, considerada como divinidad, vaya paralela con el régimen patriarcal del clan. Es cierto que las divinidades tónicas que gobiernan sobre la suerte de las cosechas poseen un carácter local y popular más fuerte. Y también es cierto que la preponderancia de los dioses personales del cielo, que residen en las nubes o en las montañas, está condicionada a menudo por el desarrollo de una cultura caballeresca y tiene la tendencia a franquear la entrada en el panteón del cielo a divinidades originariamente terrestres. Frente a esto tenemos que los dioses tónicos, en una situación en que predomine la agricultura, suelen reunir dos significaciones. Gobiernan la suerte de las cosechas y reparten también las riquezas y son los señores de los muertos enterrados bajo la tierra. Por eso, como ocurre con los misterios de Eleusis, con frecuencia los dos intereses vitalísimos, riqueza y destino en el más allá, dependen de ellos. Por otra parte, los dioses del cielo disponen del curso de los astros. Las reglas rígidas a las que estos están patentemente ligados hacen fácilmente que esos dioses extiendan su señorío a todo lo que tiene o debiera tener reglas fijas. Así, ante todo, a la declaración del derecho y a las buenas costumbres.